y creo que sí, fue la semana pasada, comentando sobre las tres leyes de Newton. Entonces, las leyes de Newton, ya de forma resumida, la primera ley, para que la recordemos, podemos recordarla de la siguiente manera. La primera ley lo que te dice es que todo cuerpo, ya sea que estando en reposo o en movimiento constante, supongamos que este sea un cuerpo con una masa X. Si este cuerpo está en reposo, y no se mueve, está estático, ¿qué sucede, verdad? Según esto, si no se está moviendo, significa que la sumatoria de todas sus fuerzas internas o externas, ¿verdad?, va a ser igual a cero. Es decir, si todas las fuerzas que estén aplicadas sobre este cuerpo, ya sea de forma externa o sus fuerzas internas, va a ser igual a cero. Ahora, si este cuerpo de pronto pues comienza a moverse a una velocidad constante, ¿ya? Es decir, un movimiento tipo MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, que no tenga aceleración, también, ¿verdad?, significa que la sumatoria de todas sus fuerzas internas o externas va a ser igual a cero. O sea, eso nos dice la primera ley de Newton. Entonces, para recordarla, nosotros podemos utilizar estas fórmulas, ¿verdad? Aquí tengo sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Significa que me está representando todas las fuerzas. No importa si sea en el eje X, no importa si la fuerza es en el eje Y o sobre el eje Z. Nosotros en clase hemos trabajado normalmente con los ejes X y Y, ya, pero en la vida real, la verdad, nosotros muchos cálculos son mucho más complejos, ¿verdad? Y por eso se trabaja mucho con software, ¿verdad?, con programas, porque en la vida real la fuerza no solamente se trabaja en el plano XY, sino que hay muchísimos casos que tenemos que trabajar, analizar los cuerpos o ciertos cálculos de forma tridimensional. Ya, es decir, tenemos que tomar en cuenta los tres ejes, ya, suman que el eje Y, X, Z. Entonces aquí tendremos una masa. Entonces, si nosotros analizamos el movimiento, tendríamos que analizarlo con respecto, ¿no?, al eje Z, con respecto al eje X y con respecto al eje Y, ¿ya? Entonces, y donde nosotros, no importa donde hagamos la sumatoria de fuerza, en cualquier de los ejes tiene que ser igual a cero. Entonces eso me indica la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, de forma resumida, decimos que la fuerza va a ser igual a masa por la aceleración. Ya, en verdad lo que nos dice la ley es que todo cuerpo, ¿verdad?, que se le aplique una fuerza externa, ¿verdad?, esa fuerza si hace que el cuerpo cambie su dirección, se acelere, ¿ya?, o se detenga, etcétera. Entonces ya ese cuerpo ya perdió su movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Perdió su equilibrio estático, ¿ya? Si tenemos nuestra masa, vamos a poner mejor una caja. Si tenemos una caja, esa caja está ahí en el piso, entonces, bueno, nosotros venimos y aplicamos una fuerza externa, es decir, la empujamos. Entonces esa caja va a adquirir un desplazamiento, ¿no?, al aplicarle una fuerza. Entonces, si esa caja estuviera en movimiento o fuera otra cosa, la que tuviera un movimiento, supongamos que es un carrito, entonces si se está desplazando en movimiento constante,
y de repente se le aplica una fuerza, ya no la fuerza puede ser que se empuje, se golpee o simplemente se encuentre algo en el camino. Entonces ya nosotros hacemos que ese vehículo eh, se, se acelere, se desacelere, se comienza a ir deteniendo o se detenga de golpe. Y entonces esto por aplicar una fuerza externa. Entonces, la segunda ley nos dice eso, ¿verdad? Pero para forma resumida, para recordarla, nosotros utilizamos esa fórmula. La fuerza va a ser el producto de la masa por la aceleración. Aunque originalmente, la segunda ley de Newton está escrita pues de la siguiente manera, pero lógicamente de una forma más sencilla. Se despeja la aceleración. Te dice que la aceleración va a ser igual a masa, el cociente entre la masa y la fuerza. En pocas palabras, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional, ¿verdad?, a la masa, inversamente proporcional a la fuerza. Es decir, que la aceleración de un cuerpo va a depender de la masa de él y va a depender de la fuerza que es aplicada, ¿verdad? Entonces tiene que ver pues qué tanto es la masa, qué tanto es la fuerza, ¿verdad? Entonces la segunda ley de Newton originalmente pues está escrita de esta manera, de una forma más compleja, ¿verdad? Pero de forma resumida nosotros lo utilizamos de esa forma: fuerza igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton nos dice ya, que para toda acción o toda fuerza o toda acción va a tener una reacción, ¿verdad? Y esa reacción va a ser igual, o sea, va a tener la misma magnitud, pero sentido contrario, ¿verdad? Como la tenemos acá. Toda acción hay una reacción. La primera ley de Newton, la tercera ley de Newton, ya la semana pasada vimos que a nosotros le hemos estado usando de forma indirecta en los ejercicios que utilizamos, o en los ejercicios que vimos sobre equilibrio estático. Recuerdan, ¿verdad?, cuando estábamos analizando lo de sub y baja. Ustedes recuerdan que teníamos pues acá nuestro sub y baja, y si ese sub y baja pues inicialmente lo teníamos con un apoyo. Ya, entonces aquí tenemos las fuerzas que se aplicaban. Si nosotros sumamos la fuerza 1, aquí tenemos fuerza 1 y aquí la fuerza 2, si nosotros lo sumamos, ¿qué vamos a obtener? Una resultante, es decir, F1 más F2, y vamos a obtener una resultante, es decir, la fuerza total que se aplica en donde, exactamente aquí en el punto de apoyo. Le vamos a llamar punto de apoyo O. Esa reacción o resultante, al sumar la fuerza 1 y la fuerza 2, tenemos la resultante, la fuerza total que se está generando en esa barra, que en ese caso era el sub y baja. Entonces, la fuerza total recae sobre el punto de apoyo. ¿Y qué pasa? Ese punto de apoyo se está generando acá una fuerza que se está oponiendo a la resultante. A ver, ¿qué pasa si yo le voy a poner aquí reacción en O, RO le voy a poner yo? ¿Qué pasa si no existiera esa reacción? Yo le he dicho en clase, ¿qué pasa si no existiera esa fuerza de reacción? Si alguien quiere participar. Repito, ahí tenemos un sub y baja. Al sumar la fuerza 1 y la fuerza 2 obtenemos una fuerza resultante, la fuerza total que se aplica exactamente sobre el apoyo del sub y baja. Y en ese mismo punto tenemos una fuerza resultante, y le pongo RO, que es una fuerza de reacción. ¿Qué pasa si no existiera esa fuerza de reacción, joven? Eso lo hemos comentado en clase.
¿Ninguna sugerencia, comentario? Ninguna. Bueno, si no existiera ese punto de apoyo, entonces ese sub y baja o ese cuerpo comenzara a desplazarse hacia abajo. Si no existiera un punto de apoyo o una fuerza de reacción, pongámoslo, un edificio o lo que sea, entonces ese edificio va a comenzar a hundirse, a moverse hacia abajo. Y si la fuerza de reacción que está abajo fuera mayor, entonces ese cuerpo va a comenzar a moverse hacia arriba. Por tanto, la fuerza de reacción que está en el piso tiene que ser exactamente igual a la fuerza resultante que está arriba, pero con signo contrario. ¿Qué significa signo contrario? Pues que va hacia arriba. La fuerza resultante va hacia abajo. Nosotros cuando hacemos este análisis en fuerza, en estática, suponemos que las fuerzas que van hacia abajo van a ser negativas y las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas. Entonces la resultante es negativa y la reacción es positiva porque van hacia la otra dirección. Sin embargo, las dos tienen el mismo valor. Es decir, si la resultante tiene un valor de 500 newton, entonces la reacción va a tener el mismo valor, pero solo que en signo contrario. Entonces, ya nosotros hemos utilizado la primera y segunda ley de Newton para resolver, analizar cuerpos en equilibrio estático. Ahora, la semana pasada nosotros utilizamos la segunda ley para resolver un ejercicio. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, utilizamos hicimos un ejercicio sobre plano inclinado. Ahí en el campus hay más videos de plano inclinado, para que usted lo pueda repasar esos conceptos y dominarlo mejor, porque los ejercicios de plano inclinado son varios tipos de casos, no solamente hay un caso. Hay casos de plano inclinado donde nosotros lo analizamos de forma estática, y otros que lo analizamos con movimiento, otro lo analizamos con coeficiente de fricción, otros sin coeficiente de fricción. Hay muchísimos tipos de casos. Yo pues les animo pues que ustedes lean y vean los videos que les comparto o investiguen más por su cuenta. Entonces, aquí tenemos un plano inclinado. Vamos a recordar todas las fuerzas que se generan en un simple plano inclinado. Entonces, en un plano inclinado es parte de lo que se le conoce como máquinas simples, ¿verdad? Como la polea, ¿verdad? La manivela, la palanca. Entonces, el plano inclinado está considerado entre las máquinas simples porque si puede servir para subir cosas, ¿eh? Porque el plano inclinado, pocas palabras o en palabras comunes, es como una rampa. Aquí estamos viendo en 3 dimensiones. El plano inclinado es una rampa que nosotros podemos utilizarla para subir o bajar cosas, ¿okay? Entonces, ese es un plano inclinado, ¿verdad? Una rampa, por así decirlo. Entonces, un plano inclinado, ¿qué es lo que va a encontrar vos? Vas a encontrar un ángulo, vamos a llamar ángulo teta, va a ser ángulo alfa, como nosotros queramos llamarlo. Entonces, ese cuerpo que está acá, este sería una masa, un cuerpo con una masa X. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos analizando en los equilibrios de los cuerpos, cuando todo cuerpo, ¿verdad?, genera un peso. Y ese peso, ¿cómo lo encontramos? ¿Pueden recordarnos con lo de la fórmula para encontrar el peso? Masa por gravedad. Sí, masa por la gravedad. Entonces toda masa nos va a generar un peso. Claro, si estamos, por así decirlo, sobre
un lugar que genera gravedad, ¿ya? Como el planeta Tierra, cualquiera de los planetas, ¿eh? Pero si estamos en un lugar donde no se genere gravedad, entonces la masa no va a generar ningún tipo de peso, ¿ya? Entonces, y ese peso yo les he dicho ya muchas veces, el peso es ni más ni menos que otro tipo de fuerza, es una fuerza, ya, solo que nosotros, ya, o en física, cuando estamos analizando el equilibrio de los cuerpos, pues para diferenciarlo de las demás, entonces en vez de ponerle fuerza le ponemos peso, ¿no? Pero si usted quiere también le puede poner un análisis, usted le puede poner, si usted quiere, peso, fuerza, perdón. Entonces, y ese peso tiene esta dirección, tiene forma, es perpendicular, es decir, por así decirlo, la Tierra. Acá tenemos el peso. Entonces, el peso sigue esta dirección, ya, porque el peso no va a seguir como ustedes recuerdan cuando analizamos la viga, ¿verdad? En el ejercicio que estuvimos viendo en clase, cuando las fuerzas eran perpendicular a esta forma, entonces esta fuerza iba exactamente en dirección hacia el piso, ¿ya? Y las reacciones siempre iban a ser perpendicular, siempre y cuando la fuerza fuera perpendicular. Ya si las fuerzas tienen un plano inclinado, entonces ya se va a generar una componente en X, o sea, va a haber una parte hacia abajo y otra parte hacia el otro, o sea, una parte sobre el eje X y otra parte sobre el eje Y. Entonces, ya si la fuerza está inclinada, entonces ya vamos a tener reacciones en ambos sentidos, ¿no? Porque la fuerza está inclinada. Entonces, en este caso, como la masa o la fuerza que me está generando esa masa, o llamada peso, sigue una dirección recta hacia abajo, hacia la Tierra, entonces ya no va a coincidir con estos ejes que es lo que estoy trabajando, el eje X y el eje Y, ¿ya? Entonces, para analizar esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo que nosotros aprendimos, ¿verdad? O vimos en los vectores, ¿ya? Si ustedes recuerdan, cuando analizamos vectores, nosotros descomponíamos estas fuerzas. Para analizar la fuerza tenemos que descomponerla. Entonces, para poder analizar este cuerpo, entonces tenemos que descomponer esta fuerza. Una componente en Y del peso y una componente en X. Ahora, en estos ejercicios de plano inclinado, generalmente no se trabaja así con peso, o sea, con P y P sub X, sino que para facilitar ciertos cálculos, en vez de poner peso, ponemos masa por gravedad. Vamos a poner acá, masa por gravedad. Entonces, en vez de poner peso, ponemos masa por gravedad, lo descomponemos. Y ya vimos también la semana pasada que por geometría, este ángulo θ que está acá a la izquierda tiene que ser igual a este otro ángulo que está acá. Hay unos videos que yo les comparto en el campo que se explica por qué, ¿verdad? Porque realmente esto tiene que ver con geometría, ¿ya? Porque si nosotros aquí tenemos un ángulo de θ, supongamos que sea 60, aquí tenemos un ángulo 90 porque este es P, acá tenemos que tener un ángulo, pongamos que acá en vez de esta sería 60, aquí tenemos un ángulo 90 grados para acá, entonces tenemos que restar 180 .
180 menos 90 menos 60, eso nos tendría que dar un ángulo de 30 grados. La diferencia de todo eso, de aquí sería de 30. Ahora, como la fuerza PX tiene un ángulo acá de 90 grados con respecto, este sería PY y acá sería PX. Entonces, como PY tiene un ángulo de 90 grados con respecto a X, entonces acá ¿cuál sería? ¿Qué ángulo tenemos acá? 90 menos 30, ¿cuánto nos va a dar? 60, que es el ángulo que tenemos acá. Es decir, como ustedes pueden ver, el ángulo 60 que está acá a la izquierda coincide con este ángulo que está acá. Por eso nosotros no tenemos que hacer siempre este cálculo, porque ya por geometría sabemos que ahí siempre va, ese ángulo θ que está a la izquierda va a ser igual a ese que está a la derecha. Entonces, ya nosotros vimos en clase que la PY sería la componente en Y del peso. Entonces, PY que va a ser igual. Utilizamos nosotros, vimos el teorema de los cosenos. Aquí tengo mi ángulo P, la P va a ser la hipotenusa. Entonces, acá va a ser PY, que es el ángulo opuesto. Bueno, en este caso mi ángulo, mi cateto opuesto va a ser PX y mi cateto adyacente va a ser PY. ¿Ya? ¿Por qué digo que el PX va a ser el opuesto? Porque si ustedes se fijan, esta distancia que está acá, este PX va a ser exactamente la misma distancia que tenemos al otro lado, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo mejor esto. Entonces, PX se transforma en mi cateto opuesto y PY se transforma en mi cateto adyacente a ese ángulo. Entonces nosotros utilizamos trigonometría, ¿cuál sería para encontrar el cateto opuesto? Bueno, vamos a utilizar la siguiente manera. El coseno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa. ¿Cuál es mi cateto adyacente? PY entre P, que sería la hipotenusa, ¿verdad? Que es el peso total. Usted despeja PY, ¿verdad? Entonces la P que está abajo de PY, el peso total, pasa al otro lado a multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces PY que va a ser igual, P por coseno del ángulo. Entonces aquí sería P por coseno del ángulo θ. Voy a escribir acá el ángulo. Bueno, acá no, a ver si puedo encontrar el ángulo, muchachos. Escribir acá. Bueno, lo voy a hacer escrito, ¿no? Entonces, PY va a ser igual al P por el coseno del ángulo θ. Ahora, como PX se transformó en mi cateto opuesto a ese ángulo, entonces el seno del ángulo va a ser igual a mi cateto opuesto entre P, que es la hipotenusa, ¿verdad? Que es el peso total. Entonces usted despeja PX, que el P que está abajo de PX, que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces PX va a ser igual a P por seno del ángulo, que es lo que tenemos acá. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque cuando se estudia plano inclinado, esta es una de las maneras de analizarlo. Ahora, pero aquí lo estoy poniendo con P seno del ángulo. Pero
Pero ¿qué pasa? Ese P vos lo puedes descomponer todavía. Entonces vos podés escribirlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo abajo. Entonces, en algunos casos, cuando analizamos este plano inclinado, en vez de poner P por seno de G, entonces escribimos mg, que es peso, masa por gravedad, por seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, en cierto momento, en vez de escribir px, escribimos p seno del ángulo, ¿verdad? O también lo podemos escribir como mg por seno del ángulo. Es lo mismo. Repito, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque hay momentos, como en el último ejercicio que hicimos en clase, no lo escribimos así con p, ¿verdad? Sino que lo simplificamos o lo subdividimos o lo descomponemos la fuerza. ¿Para qué? Para poder hacer los análisis, ¿verdad? Muchas veces se trabaja de esta manera. Entonces mg por seno del ángulo es lo mismo que px. Ahora hagamos esto otro. Entonces aquí tenemos en el otro caso p por coseno del ángulo. Entonces, ¿qué cosa es p? Es lo mismo que digamos masa por gravedad. Y esa masa por gravedad usted la multiplica por el coseno del ángulo. Entonces, en vez de poner P por coseno del ángulo, nosotros escribimos mg por coseno del ángulo. Voy a apartar esto. Entonces aquí tengo mg. Ok, entonces acá, manera resumida, voy a borrar todo esto para no enredarnos con tanto texto. Voy a resumir eso. Entonces ahí tenemos nuestro plano inclinado. Ya dijimos que esta masa, ese es un cuerpo con una masa cualquiera, me va a generar un peso. El peso es una fuerza. ¿Cómo se calcula ese peso? Calculando masa por gravedad. Ese es el peso. Entonces, pero vemos que ese peso no coincide con ninguno de los dos ejes, ni con el eje X ni con el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo descomponemos ese peso en su componente en X y su componente en Y, que eso lo aprendimos nosotros en vectores, ¿verdad? Cuando estudiamos los vectores. Pero en algunos casos, cuando estudiamos plano inclinado, no ponemos el peso, ni PY ni PX, sino que utilizamos, lo descomponemos en masa. Entonces, peso igual a masa por gravedad. PY, ¿qué va a ser igual? Al peso, que es mg por el coseno del ángulo. ¿Por qué ponemos coseno? Porque PY es el cateto adyacente a ese ángulo. Luego, en vez de poner px, ¿qué ponemos? Peso por seno del ángulo. Pero en vez de poner peso, ponemos masa por gravedad, ya por seno de teta. ¿Por qué ponemos seno? Porque px es mi cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos parte de las fuerzas que se están generando en un plano inclinado, pero también en un plano inclinado se generan otra fuerza. Esa fuerza que conocemos nosotros, que vimos en clase la semana pasada, se le llama la fuerza normal. ¿Qué cosa es la fuerza normal? La fuerza normal es una fuerza de reacción. Se pone acá arriba, pero realmente esa fuerza de reacción no está ahí arriba.
ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando analizamos la viga. Cuando analizamos la viga, recordemos que se aplicaban unas fuerzas acá, puede ser 1, 2, 3, etcétera. Pero esa fuerza tenía una fuerza de, por así decirlo, de total, una fuerza de reacción total, una resultante, perdón, que esa donde recaía sobre los puntos de apoyo. Si había un punto de apoyo, entonces la resultante cae sobre ese punto de apoyo, pero cuando son más puntos de apoyo, entonces la resultante se subdivide y eso me va a generar una reacción. Supongamos que este era mi punto A y este era mi punto B. Entonces, en ese punto A se me va a generar una fuerza de reacción que yo le voy a poner RA, y en el punto B una fuerza de reacción, ¿verdad?, en B. Entonces, ahora acá en el plano inclinado no le voy a llamar reacción en A ni reacción en B, sino que le voy a llamar fuerza normal. ¿Por qué fuerza normal? Porque una fuerza perpendicular, ¿verdad?, a mi plano inclinado. ¿Cómo se miraría eso? Voy a borrar esto. Vamos a suponer que acá en nuestro plano inclinado, acá tenemos nuestra masa. Entonces, nuestra masa dijimos que me va a generar un peso hacia acá, en dirección hacia el suelo, pero como lo estamos analizando con eje X, con eje Y, entonces una parte de ese peso va a caer hacia acá abajo, siguiendo el eje Z, el eje Y, perdón. Vamos a hacerlo diferente. Ahí tenemos nuestros ejes. Entonces, una parte de esa fuerza va a recaer acá sobre el eje y otra parte de las fuerzas va a ir sobre el eje X. Es decir, una parte de la fuerza va a hacer que ese cuerpo se vaya deslizándose. Entonces se va a generar acá abajo una fuerza de reacción, que en este caso ya nosotros no lo vamos a llamar fuerza de reacción, sino que le vamos a llamar una fuerza normal. ¿Por qué fuerza normal? Porque es una fuerza que va perpendicular sobre el plano inclinado, ¿verdad? Y que esa fuerza se va a oponer a lo que se le conoce la componente en Y de P. Entonces la normal se opone a PY, y debido a la tercera ley de Newton, que toda acción me va a generar una reacción, ¿verdad? Ahora, esto solamente se cumple, esa fuerza normal, bueno, acá que tenemos, que es estático, ¿verdad? Entonces esa fuerza normal la ponemos acá. Ahora, ¿qué otra fuerza se va a originar? Tal vez ustedes me deben recordar. Ya tenemos el peso, la componente en Y del peso, la componente en X del peso, tenemos la fuerza normal. Nos harían falta dos tipos de fuerzas que se presentan acá. Que nosotros la vimos la semana pasada. ¿Podrían recordarnos cuáles son? Entonces, tenemos dos fuerzas más que podemos analizar. Una de esas fuerzas se va a llamar fuerza de... La podemos poner acá sobre el eje, ¿verdad? Pero no lo voy a poner porque después vamos a poner otra fuerza. La vamos a poner acá abajo. Y esa fuerza se llama fuerza de fricción, que algunos le ponen FR, otros le ponen F minúscula, ¿verdad? Lo pueden poner de esa manera, o incluso otros pues con la letra mu, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de fricción se va a oponer a PX, es decir, si ese cuerpo está estático, entonces esa fuerza de fricción lo que va a generar es que ese cuerpo no se mueva, se quede ahí
Ya, si el cuerpo y este plano inclinado son bien lisos, entonces ellos se va a deslizar. Pero si los planos son rugosos, es decir, como madera, concreto, algo así, que no esté pulido, entonces va a haber una gran fricción, entonces no se va a mover. Entonces esa fuerza de fricción nosotros la podemos poner acá sobre el eje X porque tiene esa dirección. Le podemos poner F sub R, creo que ese fue el que utilizamos, ¿verdad? En otro libro usted lo puede encontrar como F sub F, ¿verdad? Una F mayúscula y después una F minúscula. Pueden encontrarlo de esa manera. Entonces, esa fuerza de fricción, ¿dónde es que se presenta? Pues exactamente acá abajo, entre el cuerpo y la superficie, el plano inclinado. Ahí se está generando esa fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción la podemos descomponer, ¿verdad?, como una constante mu o mu, le dicen algunos, por la fuerza normal. Entonces la fuerza de fricción iba a ser igual a mu, la constante mu, que es una letra griega, que es como una H invertida y como una combinación con U, ¿verdad? Esa es la mu, por n, que es la fuerza normal, ¿ya? Entonces ese une las fuerzas que vamos a encontrar presentes. Otra fuerza, la última fuerza, es que suponiendo que este cuerpo esté atado acá a una cuerda, vamos a borrar esto. Supongamos que ese cuerpo lo hayan atado acá a una cuerda. Sí, está atado a una cuerda para que este cuerpo no se mueva, ¿verdad? O lo está tirando hacia arriba. Entonces esto se le conoce, ¿verdad? Acá va a haber, entonces va a haber otra fuerza, y esto se le llama fuerza, se le llama tensión. La tensión es otra fuerza, ya, pero realmente cuando la fuerza se aplica sobre un cable o sobre un mecate, algo así, entonces se le llama tensión. Entonces la tensión es otro tipo de fuerza que nosotros vamos a encontrar acá en el análisis del plano inclinado. La tensión. Entonces nosotros en clase hicimos 2 ejercicios donde calculábamos la fuerza normal y calculábamos la tensión, y hicimos otro ejercicio donde nosotros analizamos, ya no lo vamos a hacer porque lo hicimos en clase, donde nosotros analizábamos el movimiento de 2 masas. Entonces este ejercicio repásenlo porque nosotros el examen que haremos va a ser en base a este otro tipo de ejercicio. Si ustedes lo recuerdan, teníamos un plano inclinado. Entonces acá en este ejercicio fue que nosotros aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces, si usted no llegó a clase por cualquier motivo, entonces preste el cuaderno ahí a los compañeros, para que usted copie el ejercicio y luego usted ya lo compare con los videos. Entonces compare con los videos y usted lo repase, lo comprenda bien, y para que el día que hagamos el examen pues no tengamos problemas. Entonces teníamos en este tipo de plano inclinado normalmente tenemos 2 masas, masa 1, masa 2, y nosotros lo que tenemos que primero es suponer hacia dónde va el movimiento. Entonces en este ejercicio nosotros teníamos que la masa 1 era mayor que la masa 2. Entonces la lógica me va a decir que la masa 1, a ser mayor, me tiene que arrastrar a la masa 2. Hay veces si la masa 2 es mayor que la masa 1, entonces el movimiento sería hacia el otro lado. Entonces nosotros podemos encontrar o identificar con qué velocidad se aceleran estos cuerpos, ¿verdad?
¿Por qué decimos acelerarse? Porque recuerden que cuando nosotros analizamos estos movimientos, el equilibrio estático de los cuerpos, siempre lo analizamos como que estamos, pues, suponiendo que estamos acá en el planeta Tierra. Y recordemos que acá, en este planeta o cualquier planeta que vayamos, el sistema solar, se está generando una fuerza gravitacional, ¿ya? Esa es la gravedad. Y la gravedad es un tipo de aceleración, ¿ya? Entonces esta fuerza gravitacional hace que nuestros cuerpos se aceleren. Nosotros lo hemos visto en clase a 9.8 aproximadamente, ¿verdad? Un promedio, porque puede variar de acuerdo al punto geográfico del planeta. La gravedad, ¿verdad? Normalmente se utiliza 9.8 metros sobre segundo cuadrado o 9.81 o hay veces los 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esa gravedad va a hacer que esos cuerpos se aceleren, ¿ya? Y para analizarlo, nosotros en clase lo que hicimos es que utilizamos los diagramas de cuerpo libre. Ya se utiliza un diagrama para la masa 2, un diagrama para la masa 1, y a diferencia de lo que nosotros utilizamos cuando analizamos el equilibrio estático de los cuerpos, nosotros antes suponíamos ya directamente que las fuerzas que van hacia arriba van a ser positivas, las que van hacia abajo van a ser negativas, las que van hacia la derecha positivas, las que van hacia la izquierda negativas. Ya, en equilibrio de los cuerpos estáticos analizamos esto, ¿verdad? O lo que está en movimiento uniforme. Pero acá, ahora, ¿cuál va a ser dónde va a ser el positivo y negativo? ¿Verdad? El positivo, en este caso, cuando hay movimiento de los cuerpos, bueno, va a ser hacia donde se dirige la aceleración o el movimiento. Entonces, en la masa 2, supongamos que tenemos nuestra masa 2. Este es el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Vemos que esta masa 2 tiene acá un cable hacia arriba. Ese cable me va a generar lo que se llama una tensión. También esta fuerza 2 dijimos que me va a generar una fuerza hacia abajo que nosotros vamos a llamar peso. ¿Hacia dónde va a ser la fuerza positiva y negativa? Pues la positiva va a ser siguiendo la dirección del movimiento. Entonces, hacia acá van a ser positivas y hacia acá van a ser negativas. Por tanto, la tensión va a ser positiva y el peso va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la aceleración de este cuerpo sigue esta dirección hacia arriba. Ahora, con la masa 2 la situación va a variar un poco, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la masa 2 y acá tenemos la masa 1. Entonces ya tenemos nuestra masa 2. El diagrama de la masa 2 no necesariamente tenemos que ser inclinada, la podemos hacer de esta manera. Ya en el dibujo está inclinado, pero aquí el diagrama lo podemos hacer de esa forma, como que tuviera esa dirección. Entonces aquí sería X y aquí sería Y. Entonces la masa 1, aquí lo tenemos. Aquí están presentes un montón de fuerzas que nosotros lo miramos en clase. Ya. ¿Qué fuerza tenemos en la masa 1? Bueno, tenemos el peso que va hacia abajo, pero como ese peso vemos que no corresponde con ninguno de los ejes, ni con el eje X ni con el eje Y, ¿qué es lo que analizamos nosotros? Entonces analizamos la componente en Y del peso, pero en clase nosotros no pusimos PY, sino lo que utilizamos nosotros fue
aquí es 30 grados. El ángulo de este plano inclinado es de 30 grados. Bueno, aquí sería Px, mandar la componente en X de la fuerza, de este peso. Pero nosotros recordemos que para al resolver este ejercicio no utilizamos P ni Px, sino que utilizamos el mismo concepto que utilizamos, ¿verdad? En este caso, Px va a ser el cateto opuesto. Entonces, en vez de poner Px, ponemos mg por seno del ángulo, porque es mi cateto opuesto. Y en el caso de PY, ponemos mg por coseno del ángulo. No voy a poner mg porque si no se nos haría acá mucho revoltijo, muchas letras y números. ¿Qué otra fuerza tenemos presente acá? Tenemos la tensión. Miren, la tensión está dirigido hacia acá, porque hacia ahí está, porque esa tensión lo que está haciendo es tirando de nuestra masa. ¿Qué otra fuerza tenemos presente aquí? Tenemos la normal. Miren. La normal es la fuerza que se opone a PY, ya que PY es la componente en Y del peso, y a su vez hay una fuerza que se opone a eso. ¿Qué otra fuerza tenemos presente acá? Tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se genera acá abajo. Era cuando va rozando la masa con el plano inclinado. Miren, tenemos vamos a ver cuántas fuerzas tenemos acá presentes. En el eje X, ¿cuál tenemos? Px y la tensión y la fuerza de fricción. En el eje Y, ¿cuál tenemos? La fuerza normal y la componente en Y del peso. O sea, tenemos 1, 2, 3, 5 fuerzas presentes. Ahora, ¿cuáles van a ser positivas y negativas? Pues sencillo, seguimos la dirección de la aceleración. Vemos que la aceleración sigue en teoría esta dirección, ¿verdad? Hacia la derecha. En un ejercicio, si usted supone que la dirección va hacia la derecha y al final el resultado le dice que la aceleración le da negativa, significa que el cuerpo realmente se está moviendo hacia el otro lado, ¿verdad? Porque a veces puede ser que no sea tan obvia cuál va a ser la dirección del movimiento, ¿verdad? Porque va a depender del ángulo, ¿verdad? De muchos detalles. Entonces, no necesariamente se tiene que mover hacia la derecha. Entonces, las fuerzas que van hacia la derecha, hacia acá, van a ser positivas. Y la fuerza que sigue en la dirección contraria al movimiento que nosotros suponemos van a ser negativas. Y las que van hacia arriba, pues siempre van a ser positivas. Por tanto, Px va a ser positivo. La tensión va a ser negativa. La fuerza de fricción F sub R va a ser negativa. La fuerza normal positiva. Y la componente en Y del peso va a ser negativa. Miren, ahí tenemos todas las fuerzas que actúan en mi diagrama. Ahora, ¿qué fuerza utilizamos nosotros? Pues en este caso, en el ejercicio que resolvimos en clase, solo utilizamos las fuerzas que van sobre el eje X. ¿Por qué solamente las que van en el eje X? ¿Verdad? Porque las fuerzas que van sobre el eje Y no me están afectando. Bueno, hay otra cosa interesante. En mi equilibrio de aquí, estático, aquí, en mi diagrama de cuerpo libre a la izquierda, ustedes pueden ver así sobre qué eje se está moviendo sobre qué eje se está moviendo esa masa sobre el eje Y. Es otra cosa acá interesante, ¿verdad? Que el movimiento no exactamente tiene que coincidir con los ejes. Ya, el movimiento en el caso izquierdo va sobre el eje y en mi caso derecho el movimiento va sobre el eje X. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos opciones, ¿verdad? No le hacemos caso a los ejes o hacemos los diagramas de tal manera de que el movimiento o los ejes coincidan con el movimiento. Entonces,
acá a la derecha, ustedes recuerdan que en estática de los cuerpos ponemos que la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 0. En este caso, como ya hay movimiento, las fuerzas no las igualamos a 0, ¿ya? Sino que la fuerza, como hay un movimiento, entonces estas fuerzas se igualan a la masa por aceleración, ¿ya? Por eso es que en el ejercicio que hicimos la semana pasada, nosotros todas las fuerzas que actúan las igualamos a masa por aceleración, ya, porque al final el ejercicio, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Calculamos la aceleración con que se está moviendo ese cuerpo. Entonces, en el primer caso, en el equilibrio 1, tenemos la tensión, ¿verdad? Menos el peso. La tensión es positiva, el peso es negativo, va a ser igual a masa por aceleración. Pero si ustedes revisan su cuaderno, nosotros no ponemos acá el peso, no lo ponemos así, sino que lo descomponemos, ya, masa por gravedad. En el otro caso, ¿qué fuerzas están actuando? Vamos a sumar nosotros acá para encontrar la aceleración. Solamente las fuerzas que están en dirección del movimiento, es decir, Px, la tensión, la fuerza resultante. En el caso de Py, la fuerza normal, nosotros no nos sirve, pero sí se utiliza de forma indirecta para calcular la fuerza de reacción, ¿ya? Porque para calcular la fuerza de reacción vos necesitas encontrar la fuerza normal y luego la multiplicar por el coeficiente mu. Y otro detalle es, para encontrar la fuerza normal vos necesitas encontrar primero Py, es decir, al final vos tenés que encontrar todas las fuerzas que están presentes porque las vas a necesitar, ¿verdad? En el caso de la fuerza de F sub R, que es la fuerza de fricción, necesitas conocer la fuerza normal y la fuerza Py. Entonces, este fue el ejercicio que vimos la semana pasada, ¿verdad? Por favor lo repasan. En el campo están los videos de estos ejercicios para varios casos, ¿verdad? Pero ustedes estudien el que vimos nosotros específicamente en clases, porque son un montón de casos, ¿verdad? Esto tendríamos que pasar un mes estudiando todos los casos. Hay un contenido importante que ustedes necesitan también conocer, es que es la energía, los tipos de energías. Hay dos energías importantes que ustedes tienen que manejar. Es la que se conoce como energía cinética y la otra energía potencial. Tal vez ustedes lo recuerdan un poco en secundaria. No, cierrame la puerta, Cerra la puerta. Esperen, muchachos. Cierrame, se mete todo antes de dejar. Bueno, ahora sí, continuemos. Ustedes tal vez han escuchado estos conceptos, ¿verdad? Energía cinética y energía potencial. La energía cinética pues tiene que ver un poco con el movimiento, ¿ya? Y la energía potencial tiene que ver con la gravedad. Tal vez alguno lo vio, ya no sé si ustedes la vio, pero la energía cinética, la ecuación de ella es la siguiente. Energía cinética, solamente voy a dar una introducción sobre este contenido y espero que ustedes partan un poquito de tiempo para que vean por lo menos los videos y comprendan los conceptos, ¿no? Aunque no hagan los ejercicios, que sería lo indicado. La energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad de ese cuerpo al cuadrado. Es decir, cuando nosotros analizamos la energía cinética, estamos analizando la energía que genera un cuerpo que está en movimiento. Y la otra se llama energía potencial, ¿verdad? Estos son los tipos de energía
esto sería lo más común analizar un cuerpo, que es la masa por la gravedad y por la altura. En este caso podemos ver que en la energía potencial no tiene que ver nada el movimiento, ya, sino lo que estamos analizando es la masa, la gravedad y la altura. Y solo vamos a verlo aquí en este caso para ir terminando. Ya vamos a pasar a asistencia. Acá tenemos un patinador. Vamos a ponerlo primero en un caso donde no hay fricción. En un caso, y este es un caso idealizado, donde tenemos un niño sobre una patineta. Al lado izquierdo de la pantalla van a ver unas barritas verdes y azules. La energía verde representa la energía cinética. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Multiplicando la masa por la velocidad al cuadrado. Quiere decir eso, que la energía cinética va variando. Cuando llega hasta el punto más alto, la energía cinética, y cuando él se detiene, la energía cinética es cero y la energía potencial es máxima. Entonces, conforme el muchacho va bajando, él va aumentando su velocidad a causa de la gravedad, lógico. Entonces, llega hasta la parte de abajo. Hay un momento que cuando llega a la parte de abajo la energía cinética es máxima, porque ya está llegando, ya ha recorrido la distancia máxima. Entonces la energía cinética va a multiplicar la masa por la velocidad, y lógicamente cuando más rápido vas, entonces tu energía cinética aumenta. Y la energía potencial te indica que si vos estás entre más alto te vas moviendo, entonces esa energía potencial se refiere a porque que está latente, ¿verdad? Que está presente ahí mientras vos no lo moves, y mientras no lo mueves ese cuerpo, entonces está una energía ahí latente que vos lo multiplicás la masa por la gravedad y por la altura. ¿Qué quiere decir? Que ese cuerpo, entre más bajo sea su altura, su energía potencial es más baja. Y entre más alto mueve ese cuerpo, la energía potencial es más alta. Pero en la vida real, ahora, como este niño sube y baja a la altura en que nosotros lo ubicamos. Va a estar así, yendo y viniendo, en un caso hipotético que no exista fricción. Entonces la fricción, ya como lo vimos en los casos anteriores en el plano inclinado, es una fuerza que se va a oponer al movimiento. Entonces en la vida real, en todo movimiento existe fricción. ¿Y qué es lo que va a hacer la fricción? La fricción es lo que va a ir haciendo es disminuyendo la velocidad con respecto al tiempo. Ya, y entonces aquí entra algo que se llamaba, usted ha escuchado algo de que la energía se transforma. Entonces este joven lo que está haciendo es que se está transformando la energía cinética y potencial a energía térmica, que ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla una barrita roja, y conforme transcurre el tiempo, la energía cinética y potencial va disminuyendo, va perdiendo fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? En ese tiempo, en ese instante, según la física, ¿verdad? Que se está generando una energía térmica, es decir, debido a la fricción que hay entre la rueda y la rampa, está generando calor, ¿verdad? Entonces, esa energía cinética y energía potencial se está transformando en calor hasta que el joven, ¿verdad? En este caso, se detiene. Entonces, nosotros podemos utilizar esos conceptos pues para analizar otro tipo de ejercicios. Por tanto, acá esto se le conoce como principio de conservación de la energía, ¿verdad? Cuando hablamos con principio de conservación de energía, ¿verdad? Estamos hablando de estos tipos de conceptos. ¿Okay? Bueno, espero la próxima semana verlos, ¿verdad?
y tal vez hablar de otros conceptos antes del examen. Me gustaría repasar otros conceptos ahí importantes para que ustedes lo manejen, y espero pues que luego ustedes investiguen por su propia cuenta. Voy a terminar acá este otro ejemplo, ya que tiene que ver con la tercera ley de Newton, ya, que toda acción me va a causar una reacción. Entonces yo ahí tengo dos personas a cada lado que están tirando de un carrito, y vemos de que ellos no se mueven, ¿verdad? Que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. Están aplicando 150 newton a cada lado, por tanto, hacer las fuerzas iguales pero con sentido contrario, entonces no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos una fuerza externa? Es decir, este sistema que está acá, que es el carrito, y las personas que están a ambos lados, me está generando un equilibrio estático, ¿verdad? Un equilibrio estático. Ese equilibrio estático, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la podemos romper aplicando como una fuerza externa. Voy a poner acá a la izquierda otra personita, y esa personita me va a hacer una diferencia de 50 newton extra. Entonces esa fuerza, ya que lo que causó, me causó que ese carrito se desplazara, ya causando una aceleración, un movimiento, ya. Entonces esto es por motivo de la fuerza. Podemos poner acá a otra persona jalando a la derecha, y entonces a nosotros pues rompemos el equilibrio estático. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá. Aquí lo otro que tenía preparado, los otros simuladores que miramos en clase, que miramos acá, que se le está aplicando. Tenemos un carrito a la izquierda, y acá al lado derecho tenemos una masa que está colgando, ¿verdad? de una cuerda o de un cable, y ese cable está conectado al carrito. Entonces la masa que está a la derecha me está causando un peso o una fuerza. Esa fuerza va a ser que va a tirarme mi carrito. Entonces, ¿qué cosa es la fuerza? La fuerza es masa por aceleración. En este caso, la aceleración que está actuando acá es la gravedad, que ya la conocemos. Entonces, esa fuerza está dirigida hacia abajo, y a su vez se transmite a través del cable, a través del cable, lo que nosotros llamamos tensión. Entonces la tensión está dirigida, en el caso del carrito, hacia la derecha, y en el caso de la masa está dirigida hacia arriba. ¿Okay? Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza a ese carrito, ¿qué es lo que va a pasar? Ese carrito va a comenzar a desplazarse movido a la fuerza.